Doctora Lizeth Martínez Dionisio, médico infectóloga, por favor, si podría confirmarme si pueden escucharme con claridad. Buenas tardes, doctora. Sí se logra escuchar. Gracias. Entonces, comenzamos con la clase de hoy, que es sobre infecciones sistémicas por virus. A ver, para recordar la clasificación de los virus pertenecientes a la familia de herpes o herpes viridae, ¿qué tenemos? Por ejemplo, hablamos de virus simples, como el herpes virus tipo 1, herpes virus tipo 2. También tenemos el herpes virus 3, también conocido como virus de la varicela zoster, que cada vez tiene más importancia, más aún ahora que tenemos la vacuna disponible. Luego también tenemos los de la subfamilia de beta herpes virus, donde se encuentran el citomegalovirus, también conocido como herpes virus 5. También tenemos lo que es el herpes virus 6 y 7, conocido como rociolovirus. Y dentro de la subfamilia de los gamma herpes virus, tenemos lo que es el virus del herpes 4, también conocido como virus de Epstein-Barr, y el herpes virus 8, asociado a lo que es el sarcoma de Kaposi. Vamos a hablar de algunos de ellos, de los más importantes, como es el citomegalovirus. Es un virus que puede causar disfunción multiorgánica en pacientes inmunosuprimidos, que puede ser una inmunosupresión por el VIH, sobre todo cuando se encuentra en el estadio SIDA, más aún cuando el CD4 es menos de 50. También en pacientes que son receptores de aloinjertos. También cobra mucha importancia cuando hablamos de infecciones intrauterinas, ya que ya que estas pueden generar alteraciones en el neurodesarrollo, con secuelas para los lactantes infectados. Rara vez el citomegalovirus va a producir síntomas en personas que no estén inmunosuprimidas y mayormente las infecciones agudas por este virus van a ser asintomáticas. Con respecto a lo que es epidemiología, tenemos que la infección por citomegalovirus produce una persistencia de por vida de los IgG parasitomegalovirus, donde se va a dar periodos de extinción intermitentes. El contagio extrahospitalario se va a dar a través de secreciones orales y genitales. También menciona que los lactantes pueden contraer este virus a través de la leche materna. Igual en los sectores de injertos también podrían contraer el virus a partir de un trasplante por reactivación del virus en el receptor. Este virus, también conocido como herpes virus humano 5, es el miembro prototipo de la subfamilia beta herpes virus. Es el más grande y complejo. Va a tener un virión que mide alrededor de 220 nanómetros y las proteínas del virión se van a distribuir en tres regiones: en el cápside, en el tegumento y la envoltura. Vamos a ver que además de la replicación y regulación en la respuesta de la célula huésped, va a persistir en la célula infectada durante toda la vida. Se ha encontrado persistencia del citomegalovirus en células epiteliales de diversos órganos, entre ellos glándulas salivales, mama, intestino y próstata. Con respecto a lo que es la transmisión de este virus, como hemos mencionado, puede haber una transmisión por contacto sexual, saliva, la transferencia placentaria por medio de la leche materna, también por una transfusión sanguínea en el paciente post-trasplantado, tanto de órganos sólidos como de precursoros hematopoyéticos. Se va a dar la primera infección en este ciclo de transmisión cuando un individuo sin inmunidad contra este virus se infecta por primera vez. También puede haber un segundo tipo de infección, que es cuando el virus establece una latencia
a partir de la cual puede reactivarse. Y el tercer tipo de infección también es conocido como reinfección, cuando el contacto con un individuo infeccioso va a dar como resultado la superinfección de alguien que ya ha sido infectado a pesar de tener inmunidad natural. Dentro de los pacientes donde vemos con mayor frecuencia sintomatología asociada al citomegalovirus, va a estar el paciente con VIH, sobre todo cuando, como mencionamos, con CD4 bajos, suele comenzar a estar presente o dar síntomas a partir de CD4 menos de 100, más frecuente con CD4 menos de 50. También otros grupos de pacientes donde vamos a ver clínica asociada va a ser en los pacientes trasplantados de órganos sólidos, en los pacientes post-trasplantados también de células hematopoyéticas y dentro de los síntomas que podemos encontrar, por ejemplo, va a ser la clínica de retinitis, compromiso gastrointestinal, por ejemplo, dentro de lo que es el compromiso gastrointestinal, lo que podemos ver es desde úlceras a nivel de mucosa, va a ser una causa importante de hemorragia digestiva alta. Las ubicaciones más frecuentes van a ser a nivel de esófago medio y distal. También el compromiso por citomegalovirus podría ocasionar hemorragias digestivas bajas, sobre todo rectorragia, ya que otra ubicación frecuente va a ser a nivel de colon. Con respecto al compromiso ocular, lo que vamos a ver es el compromiso de retinitis. Como podemos ver en estas imágenes, lo que van a ver son focos de necrosis retiniana blanquecina con bordes borrosos. También puede haber vasculitis retiniana, presencia de áreas hemorrágicas. Usualmente se le conoce a estas lesiones, les dicen como si fuera una pizza, ¿no? Porque supuestamente las anchoas, es la hemorragia y zonas ya de, por ejemplo, de necrosis, ¿no? De esas zonas un poco blanquecinas. Ahora, ¿cómo hacemos para el diagnóstico de la infección por citomegalovirus con respecto a la enfermedad por citomegalovirus? En el paciente inmunosuprimido, lo ideal es pruebas de tipo PCR, pruebas moleculares, que pueden solicitarse dependiendo de la zona de localización de localización de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, si sospechamos que un paciente tiene compromiso pulmonar por citomegalovirus, estamos hablando de una neumonitis, lo ideal sería realizar una broncofibroscopía y podemos pedir un PCR en el lavado bronquiolo alveolar. ¿De qué otra manera podríamos llegar al diagnóstico de una neumonitis por citomegalovirus? En la broncofibroscopía también se puede realizar una biopsia transbronquial y realizar la inmunohistoquímica para citomegalovirus en esta muestra de biopsia de tejido pulmonar, ¿no? De estas dos formas podríamos llegar al diagnóstico de una neumonitis por citomegalovirus. Con respecto a cuando se tiene el compromiso gastrointestinal, eh, sea a nivel de esófago, como vimos, o a nivel de colon, lo que se puede hacer es una endoscopía o una colonoscopía, igual una muestra de tejido, y se puede hacer un PCR en esta biopsia, o también se pueden hacer tinciones, ¿no? Y por lo tanto, por medio de la histopatología también se podría llegar al diagnóstico. Con respecto a lo que es la gravedad en la infección por citomegalovirus, tenemos que es un virus con capacidad de latencia. Vamos a encontrar
a nivel del endotelio vascular, inflamación vascular, también puede haber aterosclerosis. Para el diagnóstico va a ser importante la clínica y confirmar esta sospecha, sobre todo con pruebas de moleculares, ¿no? Que sería lo ideal. A nivel de la anatomía patológica, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo típico son estas células características por su citomegalia, donde vamos a ver estas inclusiones en ojo de búho. Vemos que las células infectadas por el virus del citomegalovirus van a ser de mayor tamaño, además de estos núcleos también agrandados, en comparación a las células que están alrededor. También otras formas de diagnóstico era, por ejemplo, por detección serológica, ¿no? Por ejemplo, podemos tener detección de anticuerpos. Por ejemplo, también tenemos técnicas de LISA, inmunofluorescencia indirecta, por quimioluminiscencia. Otra prueba que se tiene es la de antigenemia para citomegalovirus. Es una prueba que ya está actualmente en desuso, ahora que tenemos disponible con mayor facilidad las pruebas moleculares, pero hasta hace algunos años se utilizaba esta antigenemia, permitía la detección rápida de proteínas de citomegalovirus, el PP65, que se encontraba en el leucocitos de sangre periférica. Esta técnica lo que emplea son anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia específicos para la proteína de la matriz de PP65 del citomegalovirus que se encuentran en los leucocitos polimorfonucleares de la sangre periférica. Este resultado usualmente estaba disponible 24 horas. Eh, ¿Cuál era digamos, lo complicado? Porque no se podía utilizar muchas veces esta prueba de antigenemia, ya que se alteraba cuando el reencuentro de neutrófilos era menor a 1000 células, bajaba la sensibilidad de la prueba. Y muchas veces se necesitaba realizar precisamente esta prueba en pacientes post-transplantados, ¿no? En los que podíamos tener esta característica, el que el paciente esté con neutropenia, ¿no? Entonces bajaba considerablemente el rendimiento de esta prueba. Ahora, ¿qué medicamentos tenemos disponibles ante una infección por citomegalovirus? Vamos a tener los análogos de nucleósidos que inhiben la ADN polimerasa viral, donde están los más conocidos, que son el ganciclovir y el valganciclovir. También tenemos los análogos del pirofosfato, como el foscarnet. Tenemos también al análogo del nucleótido, como el cidofovir. También tenemos lo que es el pomibirsen, que también que se utiliza como una inyección intraocular para la retinitis por citomegalovirus. Y tenemos, por último, el inhibidor de la eh, terminasa viral para citomegalovirus, que se conoce como letermovir, que es el último en haber sido aprobado, ¿no? Son algunos de los fármacos que tenemos disponibles. También se habla de lo que es la resistencia a algunos medicamentos antivirales, por ejemplo, ¿a cuáles? Se ha asociado esta mutación en PUL97 que nos confiere resistencia, por ejemplo, a ganciclovir o valganciclovir, y una técnica o algo que se recomienda hacer cuando se tiene esta mutación. Por ejemplo, nos hablan de que podría ser aún efectivo incrementándose la dosis. También tenemos la mutación en nivel de UL54, sobre todo se presenta después de que ya se tiene previamente la mutación UL97. Esta mutación, la UL54, nos puede conferir resistencia para ganciclovir, valganciclovir, foscarnet y cidofovir.
Y por último, también ya se hablan de algunas mutaciones que nos podrían conferir resistencia al éter movir, ¿no? Y algunas otras mutaciones como la UL89, UL51, que también podrían generar cierto tipo de resistencia cruzada. Cuando tenemos a un paciente que se encuentra con un cuadro de, por ejemplo, retinitis por citomegalovirus o neumonitis por citomegalovirus, ¿no? Lo que nosotros tenemos disponible en la práctica diaria bueno, son las ampollas de ganciclovir. Y para la terapia de mantenimiento, lo que utilizamos es el valganciclovir. En nuestro país en general sí hay disponible lo que es otros fármacos como por ejemplo Foscarnet, Cidofovir, pero a nivel del mes es un poco más complicado de conseguir, ¿no? Lo que más se tiene disponible es tanto el ganciclovir como el valganciclovir, no es lo que más vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son las dosis recomendadas? Por ejemplo, ante un paciente con una retinitis por citomegalovirus, se recomienda un tratamiento en dos fases, la fase de inducción y luego la fase de mantenimiento. Con respecto al ganciclovir, la fase de inducción sería la de 5 miligramos kilo cada 12 horas por un promedio de 14 a 21 días. Y el mantenimiento es con la mitad de esa dosis, con 5 miligramos kilo día. Con respecto al valganciclovir, la fase de inducción sería de 900 miligramos también cada 12 horas y luego el mantenimiento con 900 miligramos día. También tenemos como parte del tratamiento la recomendación del uso de ganciclovir intravítreo, intralesional. Se recomienda utilizar 2 miligramos entre 1 a 4 veces eh, según evolucione la lesión. Y el mantenimiento sería 2 miligramos semanal. Para poder hacer un seguimiento de este tipo de lesiones, es realizada mediante el fondo de ojo que lo hace el oftalmólogo. A ver, ahora vamos a hablar de otro virus, que es el virus de Epstein-Barr. Pertenece también a la familia Herpes viridae. Está compuesto por una doble hebra de ADN y su genoma codifica aproximadamente 80 proteínas. Este virus tiene la particularidad de tener tropismo por los linfocitos B, las células del epitelio cervical uterino, las células del epitelio ductal de las parótidas y las células del epitelio oral. También una característica importante va a ser el originar una infección latente y persistente. Se ha visto que hasta más del 90% de los adultos en el mundo van a ser seropositivos para anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr cuando llegan a un promedio de 35 años. También se ha visto la presentación de mononucleosis infecciosa, que sobre todo se va a ver cuando el paciente adquiera el contacto, tenga contacto por el virus de Epstein-Barr, este contacto primario en la adolescencia. A ver, también se ha visto que la infección primaria en la infancia va a ser menos prevalente en áreas de mayor nivel socioeconómico y mejores condiciones sanitarias. Sin embargo, en países en desarrollo y en lugares que tienen un nivel socioeconómico más bajo, se encuentra que la mayoría de infecciones primarias por virus de Epstein-Barr ocurren en la infancia. Que vemos que el humano es el único reservorio natural para el virus de Epstein-Barr. En el proceso de transmisión va a requerir la exposición a un virus contenido en líquidos corporales como pueden ser secreciones orales, genitales, en la mucosa rectal, en mucosa del tracto respiratorio o sangre. No se transmite por fomites o en aerosoles. Las glándulas salivales se reconocen como reservorios y participan en lo que es la transmisión del virus por la vía orofaringia, también conocida como enfermedad del peso.
También tiene evidencia sobre la presencia del virus en el epitelio cervical, en semen, y usualmente se va a tener un periodo de incubación de unas 3 a 7 semanas. Recordemos en la fisiopatología que primero este virus infecta y se replica en las células epiteliales de la orofaringe y luego es que infecta a los linfocitos B. Estos linfocitos B infectados se transforman a células plasmáticas, las cuales van a secretar inmunoglobulinas, incluyendo lo que son los anticuerpos heterófilos y anticuerpos específicos de los antígenos del virus de Epstein-Barr. Se ha visto que estos linfocitos B infectados inducen la proliferación de los linfocitos T, sobre todo de las células T citotóxicas, y esto se manifiesta como una linfocitosis atípica periférica. Entonces, a veces la encontramos en el hemograma. También esta proliferación de células T reactivadas, así como los linfocitos B infectados, van a conducir a clínica como la de las adenopatías y hepatoesplenomegalia. Vamos un poco lo que vamos a conversar. La asociación de este virus con algunas patologías como es el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, carcinoma nasofaríngeo o el carcinoma gástrico. A ver, vamos a ver con respecto a los signos y síntomas. Por ejemplo, se ha visto que la fiebre es uno de los signos está entre los signos y síntomas más frecuentes, ya que el 90% de pacientes va a tener fiebre, sobre todo predominio de la tarde, con valores que van entre los 38 y 40 grados centígrados. Suele resolverse esta fiebre en un periodo de 10 a 14 días. El rash asociado es de tipo macular, eritematoso, también pueden tener características escarlatiformes, herpetiformes o parecido a un eritema multiforme. Sobre todo se va a presentar a nivel de extremidades superiores y en el tronco. También se puede encontrar presencia de úlceras nasales y orales, vasculitis leucocitoclástica y la glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. ¿Qué podemos encontrar? Que en los pacientes que estén haciendo un cuadro clínico de mononucleosis infecciosa secundario al virus de Epstein-Barr y reciben como de medicación ampicilina, se ha encontrado que pueden producir un cuadro de prurito y erupción eritematosa de tipo maculopapular con mucha frecuencia, hasta en el 90-100% de pacientes. Y este cuadro suele remitir luego que se suspende el antibiótico. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se ha encontrado que la ampicilina usada en esta patología viral puede desencadenar esta reacción dérmica, que es reversible. ¿Qué encontramos durante este cuadro de mononucleosis? Que la faringe es eritematosa con presencia de exudado hasta en un tercio de pacientes. También se observa presencia de petequias en el paladar. También vemos que la adenopatía posterior es común, siendo también frecuente presencia de adenopatías mandibulares y anteriores, también a nivel cervical, tanto anterior y posterior, así como a nivel axilar e inguinal. Usualmente son adenopatías móviles, no dolorosas y con leve dolor a la palpación. Dentro de estos síntomas más frecuentes, vemos que está la faringitis, malestar general, cefalea, anorexia. Esta clínica suele resolverse en un periodo de 2 a 3 semanas. La faringitis se mantiene usualmente de 3 a 5 días. También se va a resolver en un lapso de unos 10 días.
El paciente podría permanecer febril por un periodo de 10 a 14 días, pero ya la última semana, usualmente con temperatura de bajo grado. También se ha visto persistencia de la infección por el virus de Epstein-Barr. Está asociado a que el paciente pueda presentar fatiga y malestar en adultos jóvenes y de mediana edad. Recordemos que el aislamiento del virus de Epstein-Barr no indica necesariamente una infección primaria aguda y que podría reflejar la diseminación intermitente prolongada luego de una infección primaria o latente. También se ha visto que la infección primaria del virus de Epstein-Barr está asociado con la aparición y persistencia de los anticuerpos específicos para este virus y la aparición transitoria de anticuerpos heterófilos. Por ejemplo, se ha visto que esta prueba de anticuerpos heterófilos va a ser la mejor prueba inicial para el diagnóstico de la infección por el virus de Epstein-Barr. Va a tener una precisión de hasta el 71 al 90%. Sin embargo, se ha visto que esta prueba de anticuerpos heterófilos puede tener una tasa de falsos negativos de hasta el 25%, sobre todo en la primera semana de enfermedad. También tenemos que la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina de tipo M contra el antígeno de la cápside viral de virus de Epstein-Barr nos confirmaría la clínica de la mononucleosis infecciosa, mientras que la ausencia excluye este síndrome. A ver, ¿qué más tenemos? Recordar que la infección aguda por el virus de Epstein-Barr va a estar basado en la presentación clínica, hallazgos de laboratorio, incluyendo lo que es linfocitosis absoluta con más de 10% de células atípicas, presencia de títulos de anticuerpos heterófilos elevado en más de 1,56, mediante lo que es la prueba de Paul Bunel o ensayos rápidos que se les conoce como pruebas de monolátex. ¿Por qué este nombre de anticuerpos heterófilos? Son llamados así porque pueden reaccionar con antígenos de especies no relacionadas. Estos anticuerpos heterófilos no son reactantes específicos en contra del virus de Epstein-Barr. Están presentes en el 60 a 70% de pacientes durante la primera semana de enfermedad de clínica y hasta en el 80-90% durante la tercera cuarta semana. Estos anticuerpos son transitorios, suelen desaparecer luego de 3 meses y estar máximo hasta un año. Se podrían producir en otras enfermedades, sí, también se ha visto asociación con parotiditis, malaria, rubiola y linfoma, pero esta concentración de anticuerpos heterófilos en estas otras patologías va a ser mucho menor que lo que vemos en el Epstein-Barr. Vamos a tener algunos métodos para la detección de estos anticuerpos, como pueden ser el ensayo de aglutinación de microtitulación, también conocida como prueba de Paul Bunel, y las pruebas de ensayos de monospots. Aquí tenemos cómo es que se positiviza esta prueba de anticuerpos heterófilos. ¿Y qué otras alteraciones laboratoriales podemos tener en el paciente con una infección por el virus de Epstein-Barr? Podemos también tener, por ejemplo, neutropenia, sobre todo en la segunda semana de enfermedad aguda. Podemos tener presencia de trombocitopenia, que puede fluctuar entre valores de 100.000 a 140.000 en más del 50% de pacientes. Alteraciones en las pruebas hepáticas, como elevación de transaminasas, ya que vemos que hasta el 90% de los pacientes pueden desarrollar una hepatitis leve entre la segunda a tercera semana de infección con síntomas. Vamos a tener para la serología diferentes tipos de antígenos, como por ejemplo los antígenos tempranos, que van a ser proteínas no estructurales. Dentro de ellos vamos a tener a lo que es el componente restringido, y también el componente difuso. También tenemos lo que son los antígenos tardíos, que son proteínas virales estructurales que se
expresan tardíamente en el ciclo lítico, vamos a tener el antígeno de la capacidad viral, también conocido como BCA, presente con las células infectadas. También vamos a tener el antígeno de membrana, también presente en la superficie de células infectadas. Por ejemplo, aquí vemos cómo después de una infección, lo primero en elevarse va a ser el IgM anti-BCA, seguido días después del IgG anti-BCA. Y en promedio, a partir de la cuarta semana, también vemos un incremento de lo que es el IgG anti-EBNA. Aquí tenemos cuáles son los marcadores que nos ayudan a terminar la fase de infección. Por ejemplo, cuando nos encontramos ante un cuadro de infección aguda, vamos a tener tanto el IgM anti-BCA positivo, también el IgG anti-BCA, y podríamos o no tener positivo lo que es la presencia de anti-EA. Y vamos a tener de todas maneras los anticuerpos heterófilos positivos, lo que nos va a ayudar a determinar el estadio. Luego, si es que hablamos en cambio de una infección pasada, lo que vamos a tener positivo es el IgG anti-BCA y el anti-EBNA. Con respecto a lo que es prevención, está en desarrollo lo que es una vacuna que todavía no está disponible, no sale al mercado. Y por último, vamos a hablar de lo que es la infección por el virus del herpes tipo 8. También asociado a lo que es el sarcoma de Kaposi. Sobre todo es importante en pacientes inmunosuprimidos, la inmunosupresión asociada es el VIH, quimioterapias, corticoides. También hay algunos factores asociados al propio virus eh, que pueden generar que se desarrolle en menos tiempo la enfermedad, como es una carga viral para el virus de herpes 8 más alta, la presencia de un subtipo, que es el subtipo A del virus herpes 8, factores genéticos como que van a ser más frecuentes por ejemplo, a nivel de la cuenca mediterránea y en judíos, también la asociación que se ha visto con algunos haplotipos de HLA. Con respecto también a los factores hormonales, se ha visto que es más frecuente en varones, y eso es algo que sí hemos visto en la consulta. Ahora, lo que vemos a nivel de la fisiopatología del sarcoma de Kaposi es que el virus del herpes 8 infecta las células endoteliales, incluyendo lo que son los linfocitos B, monocitos y células epiteliales. Se va a comportar como un oncogen, produciendo la propagación y liberación de citoquinas, tanto proinflamatorias y también la liberación de factores de crecimiento, como va a ser el factor de crecimiento vascular. Por tanto, lo que vamos a ver es presencia de angiogénesis, inflamación y proliferación de células en forma de uso. Por eso es que vemos que se va a manifestar como una transformación tumoral. ¿Cuál es la clínica que encuentro en el paciente con sarcoma de Kaposi y VIH, que es una de las patologías más frecuentemente asociadas? Vamos a poder encontrar compromiso tanto de piel, compromiso oral, gastrointestinal, pulmonar o en general de cualquier órgano. Por ejemplo, piel es uno de los órganos con más frecuencia eh, alterado, podemos ver las lesiones como placas o nódulos de coloración eritematosa, pueden ser sobreelevados o no, y también puede estar uno acompañado de evento. A nivel de compromiso oral, vemos que hasta la tercera parte de pacientes pueden tener afectación del paladar. Con respecto al compromiso gastrointestinal, también, por ejemplo, en series de autopsias se han visto que hasta el 40-80% de pacientes tienen compromiso gastrointestinal. Y a nivel de la clínica, lo que vemos es sangrado gastrointestinal, diarrea, malabsorción, dolor abdominal y obstrucción. A nivel pulmonar, lo que podemos encontrar es un paciente con disnea, hemoptisis, derrame pleural, pero en general recordar que cualquier órgano o sistema
puede llegarse a afectar por el sarcoma de Kaposi. Por ejemplo, ¿no? Estas son algunas imágenes de las lesiones que vamos a encontrar. Miren, estas son las lesiones en piel que vamos a encontrar con compromiso de mucosa. También puede haber compromiso gastrointestinal, como mencionamos, tanto en la endoscopía o la colonoscopía. También puede haber compromiso pulmonar, eh, compromiso a nivel de piel, por ejemplo, ahí las encías, ¿no? Con nivel de mucosas. Por ejemplo, estas imágenes son dos pacientes distintos, dos pacientes hospitalizados con diagnóstico de VIH y CD4 bajos, en los que vemos estas lesiones ya que actualmente son, pues vemos son lesiones típicas muy sugerentes, ¿no? Por eso también es importante recordar hacer un examen físico completo y minucioso, ¿no? Revisar adecuadamente lo que es la boca, la lengua, el paladar, porque de lo contrario podríamos obviar un diagnóstico tan importante como este. También aquí vemos, por ejemplo, se trata de una paciente trans con VIH, quien se encontraba en abandono de tratamiento, en las que vemos lesiones sugerentes de sarcoma de Kaposi a nivel de los lóbulos en las orejas, por ejemplo, a nivel también de tórax, tórax anterior, espalda, nuestras lesiones tipo nodulares, con bordes elevados, violáceas, muy sugerentes de sarcoma de Kaposi. Entonces, cuando nos encontramos ante este tipo de paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lograr una buena clasificación. ¿Qué es lo que va a involucrar? Por ejemplo, la localización del tumor, si hay compromiso sistémico, cómo está el sistema inmune. Entonces, se tiene que ver si el tumor está confinado solamente a nivel de adenopatías o piel, o si es que el compromiso es mayor, ¿no? Si hay un extenso compromiso oral, compromiso gastrointestinal. Con respecto al sistema inmune va a ser importante el CD4, saber si el paciente tiene un CD4 menor a 150 o no. Ver también, por ejemplo, si es que el paciente tiene historial antecedente de infecciones oportunistas, cómo se encuentra, si es un paciente que está orientado, si es independiente, dependiente, todo eso también es importante. Importante para que el oncólogo pueda evaluar al paciente y también determinar la necesidad de un inicio de quimioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que el tratamiento va a ser el inicio del antirretroviral y muchas veces también con quimioterapia. El usar o no la quimioterapia va a depender del compromiso, si es que hay compromiso sistémico o no, ya que solo cuando se encuentra compromiso local podrían utilizarse alternativas, como cuáles, ¿no? Por ejemplo, inyecciones de vinblastina intradicional, radioterapia, trinoína en gel, imiquimod como inmunomodulador o la crioterapia. O sea, podría plantear estos tratamientos cuando son lesiones muy puntuales. Cuando se ha decidido por la extensión del compromiso, el inicio de quimioterapia, vamos a tener dos opciones: la doxorubicina y la daunorubicina liposomal. Con respecto a la doxorubicina liposomal, usualmente se utilizan tratamientos de 20 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, o si es que se trata de daunorubicina liposomal de 40 miligramos por metro cuadrado cada 2 semanas. El número de ciclos va a depender de la respuesta, pero suelen ser mínimo 3 ciclos. Otra alternativa, la segunda línea, es el uso del paclitaxel, que se da una dosis de 100
miligramos por metro cuadrado cada 2 semanas. Se va a utilizar como tratamiento de segunda línea. Se ha visto que es igual de eficaz como el tratamiento de la doxorubicina, pero tiene más toxicidad, más toxicidad. A ver, no sé si hay alguna duda, pregunta, algún comentario. De repente, alguno de ustedes ha visto alguno de estos casos, un caso similar en la consulta o cuando han ido a contestar interconsultas. No sé qué podrían tal vez comentar de ya que ya nos encontramos en la última semana de prácticas. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, comentario? A ver, ¿quiénes están por ahí? Por ahí veo a Steve. A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Algo que de repente quisieran comentar? Todo claro, doctora. Listo, chicos. Entonces, bueno, si no hay más dudas o preguntas, terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, buen día.